Hola, muy buenas tardes. Comienza nuestra emisión de mediodía. Como siempre, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y la noticia está con los traumatismos en la movilidad, especialmente la operación de Transmilenio, que otra vez genera la ruptura de un tubo. Esto en la autopista norte a la altura de la calle 187. Se trata del mismo tubo que había reparado el acueducto hace apenas unas semanas y que, sumado a las lluvias que no han parado en las últimas horas, pues está generando caos en este sector de la ciudad. Alex Gómez, comenzamos con usted. Muy buenas tardes. ¿Por qué se volvió a romper el tubo? Situación a esta hora. Paula, televidentes, muy buenas tardes. Yo la saludo efectivamente desde la autopista norte con calle 187, en donde los funcionarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá adelantan a esta hora las labores. Ellos aún no han logrado establecer las causas de la ruptura de este tubo, pero lo que dicen es que en estos momentos están terminando de adelantar las labores de desagüe, que después de eso introducen una cámara para establecer el punto exacto y la magnitud exacta del daño, y estiman que en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, van a establecer cuál fue la causa de este nuevo daño que causó traumatismos en la movilidad, más exactamente en Transmilenio, porque la calzada exclusiva en sentido sur-norte ha estado cerrada desde horas de la mañana, y esto ha generado que Transmilenio se haya visto en la obligación de cerrar dos estaciones, la estación de la terminal y la estación de la calle 187, que es la que estamos viendo en estos momentos. Nosotros precisamente hace pocos minutos hablamos con gente del acueducto y alcantarillado de Bogotá, quienes nos dieron la siguiente explicación sobre los daños y las obras que se adelantan en estos momentos en este punto de la ciudad. Sí, se presenta un daño sobre la misma tubería que tuvo inconvenientes hace unos 15 días. No sabemos en qué sitio, estamos investigando. ¿Qué fue lo que hicimos? Aislamos el paso del agua en el sector, ya dejó de salir agua, no está afectando servicio en la zona, estamos desaguando la tubería. Una vez desaguada vamos a introducir un equipo de televisión para verificar el sitio y el tipo del daño. Si el daño no compromete la estabilidad de la vía, autorizamos el tránsito y nos prepararíamos para intervenir mañana en la noche, tratando de minimizar la afectación vial, que es el tema en este momento. Pues a pesar de que el acueducto dice que no hay afectación en el suministro de agua, pues varios residentes de la zona dicen lo contrario. Aseguran que tanto el daño que se registró hace algunas semanas como este que ocurrió en las últimas horas, pues sí ha generado afectación y ha generado cortes de agua, y también ha generado traumatismos, especialmente para las personas que necesitan tomar Transmilenio en esta zona de la ciudad. Esto fue lo que nos dijo precisamente uno de los residentes de la zona. Cada vez que la segunda vez ya que se rompe este tubo, en la parte de allá que suba, nos quitan el agua por varias horas, pues sin aviso, sin nada. Y acá pues el cierre Transmilenio, la autopista, los trancones nos tiene bien molestos, la verdad. Por ahora, Transmilenio dice que ha dispuesto de las rutas alimentadoras de esta zona para transportar a los ciudadanos hacia el Portal del Norte. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Esta información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Alex, gracias. Sigue entonces la lluvia por un lado a esta hora casi que en toda la ciudad. Vemos buena movilidad desde los vehículos particulares, pero la mayor afectación la tiene en este momento la operación de Transmilenio, estaciones cerradas, y bueno, esto genera enormes afectaciones. De otro lado, un aparatoso accidente, al parecer por una falla de frenos, se registró en el sur de Bogotá. Un taxi se estrelló contra otro vehículo y fue a parar a toda velocidad al interior de un local de frutas y verduras. Este hecho dejó 9 heridos, entre ellos el taxista, que se encuentra en estado crítico. Así quedó registrado el impresionante momento en el que este taxi queda metido en un local de frutas y verduras. El vehículo se descolgó a una velocidad de 70 kilómetros por hora por esta calle del barrio Moralba en la localidad de San Cristóbal. Se estrelló primero contra una camioneta tipo van que estaba llena de pasajeros y fue a dar a este local que amaneció cerrado. Parte del muro de su fachada quedó destruido con el impacto.
El vehículo tipo taxi al parecer presenta fallas técnicas, específicamente en el sistema de frenos. Por este motivo pierde el control de su vehículo, colisionando inicialmente con el vehículo de pasajeros y posteriormente contra una tienda de víveres. La Policía de Tránsito, el Cuerpo Oficial de Bomberos y varias ambulancias de la Secretaría de Salud llegaron al sitio para atender a las personas heridas. En este evento terminan 9 personas lesionadas, las cuales están en este momento en observación. Mientras que empleados del lugar trataban de sacar las estanterías afectadas, vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre un hecho como este y exigen semáforos y más señalización en las calles aledañas, pues el local afectado queda al lado de un colegio, por lo que el accidente pudo ser más grave. Aquí la gente baja, como, pongo la palabra como loquitas, ¿me entiende? Ciclas, nosotros le decimos a la alcaldesa, le decimos que él es un comunal, un semáforo acá, mientras que los niños del colegio, y nadie paran bolas, hermano. 6 de los heridos fueron trasladados al Hospital de la Victoria. El conductor del taxi es quien sufrió heridas de mayor gravedad. Y atención a esta historia, un nuevo escándalo envuelve a la cárcel La Picota de Bogotá. Al pabellón de máxima seguridad y de extraditables pretendían entrar un cargamento de fina y exótica comida valorada en varios millones de pesos. Entre las cajas, las autoridades encontraron un mico ya cocinado que sería entregado a uno de los internos que considera este plato como su favorito. Por estos hechos revelados anoche en primicia por Red Más Noticias, hoy las autoridades anunciaron una investigación. En este camión tipo turbo pretendían entrar el ilegal y extraño cargamento de comida, que según fuentes de Red Más Noticias sería entregado en los pabellones de máxima seguridad y de extraditables. El cargamento fue detenido por guardianes de la cárcel que lo descubrieron luego de que extrañamente ya había pasado 2 filtros. En cada caja destapaban una sorpresa. En algunas cajas, alimentos de consumo cotidiano de una familia colombiana, que sin embargo son prohibidos en las cárceles. Leche, arroz, arepas, café, mantequilla, aceite, verduras y frutas de todo tipo. Caja a caja, los alimentos que descubrían eran más finos y hasta exóticos. Salchichón, pescado tipo tilapia y trucha en filete, bagre congelado, punta de anca tipo premium, chicharrón, ovejo y salami español. Y por supuesto, para los más finos y exóticos, cazuela de mariscos, hamburguesas gourmet y hasta un mico preparado que habría sido comprado por un interno en específico y que desde hace varios días lo esperaba. En este documento queda claro que el camión con la carga ilegal de alimentos tenía orden de entrada el día 12 de mayo pasado, cuando fue detenido. Red Más Noticias consultó al IMPEC y señalaron que hay una investigación abierta para determinar quiénes autorizaron este tipo de alimentos y quiénes son los internos que hacen este tipo de pedidos. Los resultados de la investigación aún no se conocen. Mientras estos detalles son revelados, fuentes de la cárcel revelaron a este medio que al interior del penal hay un tráfico de alimentos destinado a los internos más poderosos o de mayores ingresos y que cada producto de estos puede valer hasta 3 veces más de lo que vale en el comercio normal. Y en Cali crece la polémica por el audio en el que aparentemente se escucha al secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Soler, decir que se va a cargar a quien se meta con él, presuntamente haciendo referencia a un exmilitar que habría revelado el contrato que vinculaba al cuestionado exgeneral Leonardo Barrero con la alcaldía de Cali. Estefanito Toledo, usted nos tiene todo el contexto de esta historia. Buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Así es, esta controversia inició hace aproximadamente unas 2 semanas cuando el sargento en retiro Alexander Chala publicó a través de su cuenta de Twitter el listado de exmilitares que estarían vinculados a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali y los cuales estarían cuestionados por diferentes nexos, entre esos, como usted lo menciona, el general en retiro Leonardo Barrero. Luego de esta serie de denuncias que ha venido haciendo el sargento Chala a través de su cuenta de Twitter, pues el secretario asegura que esto no es cierto y se ha venido defendiendo. Sin embargo, la situación se ha puesto un poco más delicada luego de la denuncia que ha publicado el sargento Chala, donde al parecer el secretario Carlos Soler habría amenazado contra su vida. Desde hace varias semanas se inició la disputa entre el secretario de Seguridad Carlos Soler y el sargento en retiro Alexander Chala, luego que este último diera a conocer la vinculación de exmilitares investigados a la administración de Cali. Ahora el sargento asegura que el funcionario lo ha amenazado. Ese número que tengo ahí me llegó anónimamente el audio, donde me dicen: Alexander, tú realizaste unas denuncias
por un contrato en la Secretaría en Cali, donde habían unos militares inmersos en investigaciones. Entonces ten cuidado porque mira, este audio, ahí habla el coronel Soler y está nombrándote. Pero tú sabes que yo, hermanito, yo no me meto con nadie, pero pues yo, el que se mete conmigo, me lo cargo. Y de Sargento Chalá me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace 11 años. La respuesta de Soler no se hizo esperar y a través de un comunicado indicó que el audio que se publicó está editado y sacado de contexto. El audio corresponde a una parte editado de un mensaje de voz en WhatsApp enviado como parte de una conversación privada que sostuve hace 2 semanas con un secretario de la alcaldía de Cali, a quien considero mi amigo y hermano. La frase "me lo cargo" se expresa dentro del contexto de formulación de denuncias judiciales ya radicadas con base en los múltiples atropellos a los derechos humanos y fundamentales que esta persona ha venido haciendo en mi contra, las cuales son de conocimiento del denunciado y de ninguna manera connota una amenaza de muerte o de otra índole. Cabe resaltar que días atrás el secretario había denunciado ante la Fiscalía al sargento Chalá, pues según él son múltiples los atropellos a su derecho al buen nombre. Entonces la pregunta es, ¿me tiene interceptados los teléfonos? ¿Está violando mi derecho a privacidad o es que tiene algún fiscal que le haya autorizado a un juez intervenir en mis teléfonos? Porque yo no lo he dicho, pero si está haciendo esas aseveraciones, ¿de dónde lo sacó y por qué no lo ha llevado a la Fiscalía? El sargento asegura que seguirá firme y que pondrá la situación en conocimiento de organizaciones internacionales. La diferencia de Carlos Soler conmigo es abismal. Él hace denuncias en la Fiscalía y yo hago denuncias en organizaciones internacionales. Eso es así. O sea, él haga las denuncias en la Fiscalía. Yo con mi equipo desde Bogotá vamos a hacer denuncias en organizaciones internacionales. Aparte del comunicado que se publicó en las últimas horas, el secretario Carlos Soler no ha vuelto a pronunciarse sobre esta polémica. Ni el alcalde Jorge Iván Ospina ni el secretario Carlos Soler se han pronunciado luego de este comunicado que se publicó en las últimas horas para hablar de esta polémica. Sin embargo, pues estaremos atentos a cuál será el destino y si el secretario seguirá en su cargo o cuál será la decisión que tome el alcalde Jorge Iván Ospina luego de toda esta controversia. Desde Cali para Red Más Noticias, Stephanie Toledo, aquí estamos muy informados. Stephanie, gracias, buenas tardes. Y la otra polémica está con Enrique Vives Caballero, quien pagaría 7 años y 8 meses de prisión por el accidente en el que le ocasionó la muerte a 6 personas. Esto fue el 13 de septiembre del año pasado. Aunque la decisión aún no ha sido avalada por un juez de la República, esta pena está contemplada en el acuerdo al que llegó con la Fiscalía, luego de haber indemnizado a las familias de 5 de las víctimas. En el acuerdo deja claro que pagará la pena en detención domiciliaria y que no volverá a conducir en estado de embriaguez. Con 97 votos a favor y 20 en contra, la Cámara de Representantes aprobó que la justicia penal vuelva a la presencialidad. Esto será a partir del próximo 1 de junio, mientras que las otras dependencias de la justicia podrán continuar en la virtualidad. La decisión, a la que todavía le falta el debate en Senado, ha causado polémica por el retraso que significaría en materia de impunidad, atención y facilidad al usuario, ya que descongestionó la virtualidad. La pandemia trajo muchos efectos. Algunos profesionales del oficio están de acuerdo con la decisión, mientras que otros no la comparten. ¿Esto qué significa? Primero, el colapso absoluto de la justicia, dado que se deben reprogramar la mayoría de audiencias que se habían programado de manera virtual y que ahora sufrirán los cruces de agenda, las dificultades para los desplazamientos y demás. En segundo lugar, los usuarios de las jurisdicciones civil, laboral y de familia ya no tendrán ni que imprimir, ni que fotocopiar, ni que autenticar. Ellos solo lo harán a partir de ahora las víctimas de los delitos y las personas que estén procesadas por la justicia penal, que por supuesto no solo entra en un colapso, sino que a partir del 1 de julio vuelve a la dinámica de los aplazamientos, de las dificultades para poder funcionar. Es una verdadera pena lo que ha sucedido el día de hoy y un acto de discriminación con funcionarios, usuarios y litigantes. Bueno, pues esta es una de las voces que no comparte que ya no se siga en la virtualidad y otras que sí están de acuerdo con el tema. Un hecho que ha generado rechazo generalizado tuvo lugar en Caldas. Un guarda de seguridad de un peaje fue asesinado de la manera más vil. Paula Granados, buenas tardes. Explíquenos usted qué fue lo que pasó y qué se sabe de este crimen.
Paula, muy buenas tardes para usted, para todos nuestros televidentes. Esto que usted refiere es un vil asesinato que cometieron contra un joven de 20 años en el peaje Guayco, en el departamento de Caldas. Este joven, de nombre Mauricio Orozco, pues se encontraba custodiando esa noche el peaje cuando de repente llegaron 4 hombres en motocicletas. 2 de ellos se bajan del automotor y cuando el joven se percata de que lo van a atracar, intenta salir corriendo. Sin embargo, uno de estos sujetos le propina 3 impactos de bala. Ya en el piso, el joven y casi moribundo, pues es atacado por estos sujetos con golpes, le quitan las llaves de la caseta del peaje, ingresan al lugar y se llevan 15 millones de pesos. Lo que se ha visto en este video inicialmente es que eran 4 sujetos, pero habría un quinto. En los videos se logra establecer que uno de ellos le hace señas a otro sujeto que nunca sale en este video, pero quien sería el campanero y quien estaría vigilando que por la zona no pasara un vehículo para percatarse de este atraco. Lo indignante de esta situación es que cuando los hombres iban a huir, le propinan un 4º tiro a este joven, quien ya se encontraba en el piso prácticamente moribundo. Sobre esta situación, este asesinato, se refirió el director de Tránsito y Transporte de la Policía, el general Libreros. 5 delincuentes que se movilizaban en motocicleta, quienes disparan al vigilante de turno del peaje, causándole la muerte. La Policía Nacional ha puesto a disposición todas sus capacidades investigativas y de inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para identificar, judicializar y capturar a los autores de este crimen. Lo más reciente que ha dicho la policía frente a este caso es que se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos para dar con estos sujetos y para saber si alguien logró en algún momento coger las placas de estas motocicletas en las que cometieron el asesinato de este joven de tan solo 20 años. Información desde nuestra redacción. Paula Granados, Red Más Noticias. Paula, gracias. Es esta entonces una noticia en desarrollo. Y avanzan las investigaciones para dar con los responsables de la instalación de micrófonos en una de las sedes de campaña de Federico Gutiérrez. Además, el gobierno anunció que va a reforzar el esquema de seguridad del candidato por las amenazas que ha recibido de diferentes grupos armados. Luego de una reunión con el candidato Federico Gutiérrez, el general Jorge Luis Vargas confirmó que los dispositivos hallados en una de las sedes de campaña del Equipo por Colombia en Medellín tenían la capacidad de grabar audio y video. Es un dispositivo con microcámara, con una tarjeta SD. Hoy estamos entregando desde ayer todo el peritaje a la Fiscalía General de la Nación. Aclaró que se están adelantando las investigaciones para dar con los responsables y qué contienen estas memorias SD. Funcionarios de Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional para que realizaran precisamente las labores forenses en el lugar de los hechos. Se rindió el informe respectivo y se da apertura a noticia criminal. Frente a las denuncias sobre amenazas contra la integridad del exalcalde de Medellín por parte de las Águilas Negras y el Clan del Golfo, el gobierno también tomó medidas. Como consecuencia, el gobierno nacional, en conjunto con las fuerzas militares y la Policía Nacional, ha dado instrucciones claras de robustecer el esquema de seguridad del candidato presidencial Federico Gutiérrez, especialmente en lugares de residencia, campaña, desplazamientos, para garantizar la seguridad. El candidato aseguró que no va a detener sus recorridos en las regiones y este miércoles estará en Valledupar y Santa Marta. Y la defensa del suspendido alcalde Daniel Quintero dio a conocer que ya radicaron una solicitud de medidas cautelares, esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es que Quintero sea restituido en su cargo antes de que se cumplan los 3 meses de sanción. La próxima semana viajará a Washington. Juan David Olivo Reales, de 21 años de edad, conocido como Juanda, aparecía en el cartel de los más buscados en el departamento del Atlántico por el homicidio de un hombre en julio del año pasado en el municipio de Sabana Larga. Aunque las autoridades ofrecían una recompensa de 4 millones de pesos por información que permitiera dar con su captura, el joven decidió entregarse voluntariamente. Juanda se presenta en la estación del Urbaco el día de ayer. Este ciudadano estaba buscado por noticia criminal
y orden de captura por homicidio de un ciudadano en Santa Cruz, Luroaco, el año pasado. Es así como mantenemos la presión, las actividades investigativas y las capturas sobre los delitos de mayor impacto en nuestro territorio. Alias Juanda fue puesto a órdenes de la Fiscalía del municipio de Sabana Larga, donde era requerido por el delito de homicidio. Bueno, lo que veíamos allí era la noticia sobre la entrega de alias Juanda, uno de los delincuentes más buscados en el departamento del Atlántico, que luego de que se publicara ese cartel, pues él vio su fotografía allí y decidió entregarse a las autoridades. Hablamos ahora de la Fiscalía, que entregará al Fondo para la Reparación a las Víctimas 114 bienes avaluados en más de 132.000 millones de pesos. Entre el grupo de bienes figuran propiedades que pertenecerían a la denominada Casa Castaño y a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma. A través de la Dirección de Justicia Transicional se entregará al Fondo para la Reparación a las Víctimas las 114 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito obtenido por las estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos armados ilegales. Se destacan, entre otros, 16 bienes ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Córdoba, vinculados con la denominada Casa Castaño, valorados en más de 64.200 millones de pesos. Así como 7 oficinas relacionadas con Guillermo León Acevedo, con un valor que supera los 19.000 millones de pesos, ubicadas en el norte de Bogotá. Estos bienes están afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, los cuales fueron decretados por tribunales de justicia y paz durante los 2 últimos meses. Estas entregas hacen parte de la segunda fase establecida entre la Fiscalía General de la Nación y el Fondo para la Reparación a las Víctimas, en la que ya fueron entregados 49 predios, avaluados en 44.000 millones de pesos. Estas propiedades están ubicadas en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Sucre y Valle del Cauca. Y miramos ahora qué pasa en el mundo. Suecia y Finlandia entregaron formalmente su solicitud de ingreso a la OTAN. El secretario general de la alianza calificó el hecho como histórico. Sin embargo, el presidente de Turquía parecería ser la piedra en el zapato en todo este proceso. Insiste en defender su veto de entrada a ambos países, a los que acusa de apoyar a terroristas kurdos. Finlandia y Suecia formalizaron sus demandas de adhesión a la OTAN al entregar la carta oficial al jefe de la alianza militar Jens Stoltenberg en una ceremonia en Bruselas tras décadas de no alineación militar. Y doy una calurosa bienvenida a las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. Ustedes son nuestros socios más cercanos y su membresía en la OTAN aumentaría nuestra seguridad compartida. Las solicitudes que han presentado hoy son un paso histórico. Sin embargo, el proceso para entrar en una de las alianzas más poderosas del mundo cuenta con un largo camino. El primer paso fue completado este miércoles con la carta en la que ambos países declararon que aceptan las obligaciones y compromisos de la membresía. Luego, la OTAN prepara protocolos de adhesión adicionales al Tratado de Washington, como es el inicio de negociaciones en las que ambos países deberán exponer diversos aspectos, como si puede cumplir con las obligaciones económicas, militares, legales, políticas y de inteligencia de la membresía. Después, los protocolos deben ser ratificados por los 30 Estados miembros de la alianza de acuerdo con sus leyes y procedimientos nacionales. Tras completar sus procesos de ratificación, todos los estados deben enviar una notificación a Estados Unidos, país que alberga el tratado, sobre la aceptación de los protocolos. Posteriormente, el secretario general de la OTAN envía una invitación formal al nuevo miembro a unirse a la alianza. Finalmente, los nuevos miembros completarán su propio proceso legal nacional, presentarán su documento de adhesión a Estados Unidos y así se convertirán en miembro de la alianza. La OTAN no establece un plazo fijo en el que este proceso pueda completarse, pero en el caso de estos países ya se han dado indicios de que podría ser un proceso muy breve dada la estabilidad y credibilidad de sus sistemas políticos. Sin embargo, Turquía parece convertirse en una piedra en el camino, pues su presidente ha dejado en claro que rechazará la incorporación de ambas naciones.
Nuestra única expectativa de los aliados de la OTAN es primero entiendan nuestra sensibilidad, la respeten y finalmente la apoyen. Entonces, ¿cuál es nuestra sensibilidad? Proteger nuestras fronteras de los ataques terroristas. Asegura que ni Finlandia ni Suecia tienen una posición clara sobre las organizaciones terroristas, en una clara alusión al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, considerado terroristas por el gobierno. Y entre tanto, ya serían 1000 los soldados ucranianos que se habrían rendido en la acería de Mariupol. Según el ejército ruso, en las últimas horas, 694 militares se depusieron las armas y fueron trasladados a una antigua colonia penal en territorio bajo control de las tropas de Rusia. El gobierno ucraniano guarda la esperanza de que pueda darse un intercambio de prisioneros. Entre tanto, en las últimas horas, una escuela ubicada en Donetsk fue atacada con bombas de fuego que están prohibidas por el derecho internacional humanitario. En Mariupol, los militantes de la unidad nacionalista Azov y los militares ucranianos bloqueados en la planta de Azovstal continuaron rindiéndose. En las últimas 24 horas, 694 militares se rindieron, incluidos 29 heridos. En total, desde el 16 de mayo, 959 militantes se han rendido, incluidos 80 heridos. Y una crisis diplomática revive hoy entre Rusia y Europa. Y es que Rusia anunció que más de 80 diplomáticos de varios países serán expulsados de su territorio. Se trataría de 27 diplomáticos españoles, 34 franceses y 24 italianos, quienes tendrían que abandonar lo más pronto posible ese país. La decisión se toma como represalia a medidas similares adoptadas por los países europeos en un contexto de tensión tras la ofensiva en Ucrania. Desde París condenaron enérgicamente el anuncio, pues aseguran que esta decisión no se basa en ningún fundamento legítimo. Italia, por su lado, calificó la expulsión de un acto hostil, pero destacó que se debe evitar romper relaciones diplomáticas. Y después de que Estados Unidos anunciara la flexibilización de algunas sanciones contra Venezuela, la oposición y el chavismo iniciaron conversaciones para reactivar el diálogo en México. Esta es una de las condiciones del gobierno Biden para aliviar la presión al régimen de Maduro. Entre tanto, desde el Congreso norteamericano se conocen las primeras voces a favor y en contra de esta decisión. Solo horas después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que la petrolera estadounidense Chevron ahora podrá negociar con la compañía estatal PDVSA, el representante de la plataforma unitaria Gerardo Blight y el presidente del Parlamento chavista Jorge Rodríguez tuvieron su primer encuentro. A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez publicó una fotografía y aseguró que ambos comenzarán el proceso que permita restablecer las negociaciones en México. Sin embargo, Alex Saab volvió a ser tema central de conversación. Hemos insistido en la crucial importancia que tiene el desarrollo de los temas sociales que son del interés principal de nuestro pueblo. Nuestro hermano Alex Saab, secuestrado desde hace 704 días, es miembro pleno de la delegación de Venezuela y es nuestro delegado ante la mesa social que estamos discutiendo. En este sentido, Venezuela ha exigido, exige y exigirá la participación de Alex Saab en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden. Entre tanto, desde Estados Unidos, los congresistas reaccionaron a la medida tomada por el gobierno de Joe Biden. Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado e influyente miembro del Partido Demócrata de Biden, se declaró afín a una salida negociada a la crisis venezolana, pero aseguró que darle a Maduro un puñado de regalos inmerecidos para que su régimen prometa sentarse a negociar es una estrategia destinada al fracaso. El republicano Marco Rubio también se mostró disgustado no solo con las medidas tomadas sobre Venezuela, sino también con Cuba, y acusó a Biden de apaciguar dictadores. Y revelan nueva información sobre el accidente del avión de China de la aerolínea Eastern Airlines que dejó 132 personas muertas, datos que darían un giro al caso. Según el periódico Wall Street Journal, fuentes de las autoridades estadounidenses que participan en la investigación, entre las que se encuentra la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y el fabricante Boeing, informaron que el siniestro pudo haber sido intencional. A esta conclusión se ha llegado tras el análisis de datos extraídos de la grabadora de la cabina, en la que al parecer se escucharía que los pilotos de la aeronave hicieron lo que alguien les ordenaba. La investigación por este extraño accidente, por supuesto, continúa.
Y atención a esto, la ONU reveló un preocupante informe sobre el cambio climático en el último año. Dice la entidad que el año pasado se batieron 4 preocupantes récords que dan cuenta de la necesidad urgente de cambiar el sistema energético mundial. Y es que el nivel de concentraciones de gases de efecto invernadero, el nivel del mar, la temperatura de los océanos y la acidificación marcaron cifras sin precedentes, convirtiendo al 2021 en uno de los años más calurosos de la historia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el informe como una sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos. El sistema energético mundial está roto y nos acercamos cada vez más a la catástrofe. Los combustibles fósiles son un callejón sin salida ambiental y económicamente. El único futuro sostenible es el renovable. Debemos poner fin a la contaminación por combustibles fósiles y acelerar la energía renovable. Transición energética antes de que incineremos nuestro único hogar. El tiempo se acaba. Para cerrar la imagen del día, un impresionante túnel secreto hallado entre la frontera de Estados Unidos y México. El pasadizo era utilizado por integrantes del crimen organizado y está ubicado entre Tijuana, México, y San Diego, California, en los Estados Unidos. Con una longitud de 800 metros de largo y 18 de profundidad, contaba con paredes reforzadas y un sistema de rieles, electricidad y además ventilación. Estaba conectado a un almacén en el que se guardaba droga. Según las autoridades estadounidenses, solo en el Distrito Sur de California se han descubierto más de 90 túneles desde 1993. 12:59, regresamos al país. En las últimas horas, un fuerte aguacero golpeó al departamento de Antioquia, generando el colapso de varias viviendas, inundaciones y dejando personas damnificadas. Santiago Campo, buenas tardes. Empecemos con lo que ocurre en el occidente de Antioquia. Así es, Paula, televidentes, buenas tardes. La situación más grave se vive en el municipio de Santa Fe de Antioquia, corregimiento Laureles, donde un deslizamiento de tierra colapsó 7 viviendas, dejando a 2 personas muertas, entre ellas un menor de 8 años, pero también 4 personas heridas y otras 2 desaparecidas. Precisamente las autoridades ya tienen las alertas encendidas para buscarlas, pero mientras en el occidente llueve, aquí en Medellín y el área metropolitana no escampa. Ustedes podrán observar que en el sector Sinaí, muy cerca del río Medellín, está bañado prácticamente en el lodo a raíz de la fuerza que tuvo este afluente durante toda la noche y la madrugada. Diferentes habitantes de este sector tuvieron que sacar todo este lodazal, o bueno, lo que pudieron sacar con diferentes trapeadoras, escobas y demás. Hay 7 viviendas de este sector evacuadas por la emergencia. Se hizo una evacuación preventiva de estas viviendas y ahora estamos con la Comisión Social y la Comisión Técnica haciendo pues como el barrido a ver cuántas personas han sido afectadas con esta situación. Precisamente sobre esta delicada situación, ¿qué piensan los habitantes? De alguna u otra manera ellos tienen que sobrevivir con lo que día a día consiguen, pero fuera de eso nos cuentan que es la única forma o el único lugar que han encontrado en toda la capital de Antioquia para poder vivir tranquilos. La nevera, útiles que tenemos allá en la casa, la silla, todo eso se nos destruyó. Eso fue a partir de las 3:30 de la mañana, pero gracias al Señor, vea, estamos con vida gracias a Él. Estamos aquí es por la necesidad. Oye, por la necesidad estamos aquí metidos aquí donde usted nos ve. Y bueno, hay que buscar la forma de buscar otro refugio. Esto que les mostramos solo es una pizca de la delicada situación que generan las fuertes lluvias en todo el departamento de Antioquia, lo que son los colchones, las pertenencias personales enlodadas, inundadas definitivamente ante esta delicada situación. Además, 20 puntos críticos de toda la capital de Antioquia en observación constante ante lo que pueda ser deslizamiento de tierra y movimientos en masa. Desde la ciudad de Medellín, Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Una feliz tarde. Santiago, gracias. Se ve realmente bien compleja la situación para estas personas. Vamos a estar muy atentos a toda la evolución. Además porque las lluvias pues no cesan, está pasando en Antioquia, pasa también aquí en Bogotá, en otros lugares del país. Concejales de Barranquilla están pidiendo a los superservicios intervenir ante las fallas y continuas interrupciones del servicio de energía en la ciudad. En los últimos días han sufrido los barranquilleros de cortes de hasta 10 horas. Kimberly Martínez, buenas tardes. Sigue siendo esto un dolor de cabeza.
Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Así es, durante las últimas semanas se han presentado bastantes interrupciones del servicio de energía en diferentes sectores de la ciudad y las quejas de los usuarios son cada vez más frecuentes. En redes sociales usted puede encontrar cualquier tipo de expresiones de inconformismo de los usuarios porque en medio de las altas temperaturas que se están registrando en Barranquilla se siguen presentando estas labores de mantenimiento que, como usted lo decía, son cortes de energía entre 8 y hasta 12 horas y los usuarios han dicho que no aguantan más. Por eso los concejales han pedido al gobierno nacional y al gobierno local que pongan la lupa sobre la empresa Aire y que expliquen qué está pasando, cuál es la situación que se está registrando con la empresa, porque dicen que la situación está peor que cuando estaba operando Electricaribe. Con una prestación irregular, todavía siguen presentándose esas interrupciones. Cuando hay lluvia sigue habiendo los estallidos de los transformadores, no se han cambiado todos. Se habla de un plan a 5 años, pero en 16, 17 meses nos han dado los resultados que no estábamos esperando porque definitivamente no se ha avanzado en esto. Yo no sé si habrá que esperar los 5 años que pactaron la CREC y Aire y yo creo que el balance no es nada positivo. Por lo tanto, revivimos ese debate con la contundencia que aspiramos se dé y para que por fin haya una solución. Yo creo que en 16, 17 meses, con mucho respeto lo digo, de existencia de la empresa Aire, no hay nada nuevo bajo el sol, estamos igual o peor que con Electricaribe. El concejal Antonio Borges también ha dicho que el 1 de junio, una vez se reanuden las sesiones del Consejo de Barranquilla, se citará a un debate de control político a la empresa Aire, donde también se contará con la participación de las Superservicios para que den un informe detallado de lo que está pasando con la empresa y lo que ellos dicen son múltiples abusos contra los usuarios. Esta es la información, Paula, que registramos desde Barranquilla. Siga usted con más en Bogotá. Feliz tarde. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral, con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde, con el mejor análisis de toda la jornada. Elige bien. Elige el mejor análisis. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD. Y nos vamos, noticia al cierre. Estados Unidos reabrió hoy su embajada en Kiev, esto después de 3 meses de tenerla cerrada por cuenta de la invasión rusa. Lo reporta a esta hora directamente el Departamento de Estado. Nos volvemos a encontrar a partir de las 7 de la noche con todas las noticias, con todo el análisis. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @RedMásNoticias. Está lloviendo mucho, no salgan sin sombrilla y abríguense bien. Feliz tarde.